Buenos días, ¿cómo están? A ver si nos vamos ya conectando para empezar. Muy bien. Buenos días. ¿Ya tenemos? Eloy, ¿cómo va? We are good. We're good. Awesome. Buenos días a todos. Nos estamos preparando para esta clase de Biblia, una vez más, un sábado más. ¿Cómo les ha ido en la semana? ¿Hay alguien, Eloy? Yep, they're logging on. Ok, déjame mirar quiénes estamos aquí. Estoy perdido. Buenos días. Prieta. ¿Cómo está? Laura, Gaby, Marisela, buen día. Hortensia, buenos días. María, buenos días. Prieta. ¿Cómo está? Laura, Gaby, Marisela, buen día. Hortensia, buenos días. María, buenos días. Ok. Pues nada, bienvenidos. Hoy no vamos a hacer un estudio como el de la semana pasada. Hoy vamos a estar un poquito más profesoreados, ¿cómo se diría eso? Vamos a ser más de investigadores. La semana pasada quizás era una reflexión un poquito más de cara quizás espiritual y que nos sirviera, ¿no? He decidido que hagamos esta reflexión sobre la última semana de Jesús, simplemente porque, no sé si ustedes, pero yo desde niño siempre he tenido la curiosidad de cómo puede ser que, digamos, Semana Santa, no toda la semana, y al final cuando venimos a ver los eventos de la Semana Santa se nos convierten en Domingo de Ramos, Jueves Santo, inclusive Jueves Santo por la tarde, ¿no? La última cena, y la crucifixión de Jesús, la crucifixión. Entonces, como que nos queda, y luego el sábado por la noche la resurrección. Y una de las curiosidades que siempre he tenido, y quizás es porque nosotros cuando leemos la pasión, quizás no le prestamos mucha atención, porque además es un poquito larga, y ustedes saben que a veces se cansa uno ahí estando parado, lo que sea. Pero una de las cosas es que cuando leemos la pasión, la narración de la pasión, que la vamos a escuchar mañana, Domingo de Ramos, vemos que desde que apresan a Jesús el jueves por la noche, cuando está rezando en el Monte de los Olivos, a cuando lo crucifican el viernes a las 9 de la mañana, vemos que son muchísimos eventos que pasan. Tiene que ser juzgado por Anás, por Caifás, por Pilato, por Herodes y todo el Sanedrín. Es decir, hay muchos eventos que pasan en solo 10 horas, pongámoslo así, o 9 horas, ¿verdad? Entonces, eso siempre me ha dado curiosidad. Y entonces lo que he preparado, o lo que intenté preparar es, cuando estaba en el seminario, tomé una clase sobre judaísmo en el tiempo de Jesús, con un profesor muy bueno, el doctor Richard Lacks. Y él nos enseñó esta clase, y en esa clase empezamos a descubrir cosas de la época de Jesús que no revelan muy bien los evangelios. Claramente, ¿por qué? Porque los evangelios, si ustedes saben y se acuerdan de las clases que hemos hecho, los evangelios no es para darnos una cuenta histórica de lo que ha pasado, sino más bien para enseñarnos a reflexionar
sobre la vida de Jesús, y es una cuestión más de nivel de la historia de salvación, de nuestra propia salvación personal, más que un libro de historia que va a pasar tal y como tal. Y por eso es trabajo de los profesores o la gente de escritura de hacer un poquito de investigación y mirar y buscar y ver cosas que entonces nos vamos construyendo detalles. Y este profesor Lax es un profesor muy sabido de todo el tiempo alrededor de Jesús. Sobre todo una de las cosas que no sé si ustedes lo han escuchado, pero se llaman me lo sé en inglés, pero en español, los rollos del Mar Muerto. Unos descubrimientos que hicieron en los años 50, por ahí, y eran unos escritos que la comunidad de los esenios tenían al lado del Mar Muerto. Y entonces, todos esos escritos, aunque para nosotros, digamos, en cuanto a la fe, en cuanto a cuestiones a Jesús, no nos cambia nada, y a veces la prensa sensacionalista cuando descubren estas cosas empiezan a hacer todo un show acerca de ello, pero en realidad esto lo que sí nos dio fue muchas herramientas para estudiar, para conocer, para comprender más a Jesús en su entorno y en su cultura. Y en esos escritos se descubrió que en el tiempo de Jesús había un calendario oficial, que era el calendario que usaban en el templo. Recuerdan que no tenían el iCalendar, ni el Google Calendar, ni esas cosas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Estamos hablando de hace 2000 años. Entonces lo que tenían era el calendario, en el templo tenían un calendario oficial que era el calendario lunar. Es decir, que uno seguía por la luna, ¿verdad? Y después también había otro calendario que usaban estos esenios, esta comunidad que estaba en el Mar Muerto, que era el calendario solar. Ese calendario solar, que se seguía por los ciclos del sol, ¿verdad? De ahí su nombre. Ese calendario solar era usado por Israel antes de la revuelta de los macabeos. Que eso pasó 165 años antes de que Jesús existiera, ¿no? Y esta revuelta se dio, y muchos de las personas, se dio toda la cuestión de que el imperio de Alejandro Magno había conquistado la zona de Israel, y entonces ya los israelitas, o sea, el pueblo de Dios, se había decidido un poquito más, como diríamos, habían aguado las costumbres. Es decir, como nosotros, los mexicanos hispanos, que ya llevamos bastante tiempo mezclados aquí con los americanos, entonces ya no decimos camioneta, sino decimos troca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos mezclado. Un poquito así para entendernos, ¿no? Pero un poquito así le había pasado al pueblo de Israel. Y entonces estaban como perdiendo la identidad y se estaban dejando llevar por filosofías y por otras cosas que los sacaban como pueblo de Israel. Los esenios se enfadaron con esa situación y dijeron, mira, a partir de ahora nosotros no queremos nada que ver con ustedes, es decir, con el estamento oficial, y ellos crearon un propio movimiento, que es denominado los esenios, y se fueron al Mar Muerto, al desierto, y dijeron, ahí nosotros vamos a crear una comunidad, vamos a vivir por nosotros mismos, no vamos a contaminarnos de nada, vamos a vivir según la ley de Moisés, y esperaremos al Mesías. A partir de esa revuelta, ellos siguieron usando el calendario que el pueblo de Israel usaba, el solar, pero el estamento religioso, es decir, todo lo que giraba alrededor del templo, siguió con el calendario lunar. Y ahí está la división. ¿Qué pasa? ¿Por qué les hago toda esta explicación? Bueno, porque resulta que cuando nosotros leamos la Pasión y cuando leamos estos días, vamos a escuchar que según los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, nos va a decir que lo que pasa el domingo estaba apenas a 2 días de la cena pascual, ¿verdad? Estaba a 2 días de la cena pascual. ¿Qué quiere decir? Que entonces la cena pascual se celebraba, según este calendario solar,
en el cuarto día de la semana, es decir, el miércoles. ¿Verdad? Es decir, que ¿por qué usaban el cuarto día? Las mayores pasaban en las mayores fiestas en el pueblo de Israel. Pasaba que el día miércoles es el cuarto de la semana y es el que tiene como centro de el calendario solar. ¿Por qué? Porque Dios en ese día, en el Génesis, si lo vemos, crea el sol, la luna y las estrellas para dar los tiempos. Por eso tenían ellos en mente el calendario solar. La mayor fiestas mayores es que tendría que celebrarse en ese día, ¿verdad? Pues si nosotros vemos, el Evangelio nos dice, estamos a 2 días de la cena pascual, de la Pascua, y el Evangelio de Juan nos dice, estamos a 6 días de la cena de Pascua. Ya hay una diferencia, ¿verdad? Bueno, pues la diferencia es que Juan está usando el calendario que el templo lleva, el calendario que el templo asumió como oficial, y los evangelios sinópticos están usando el calendario de los esenios, ¿verdad? ¿Por qué decimos que usa el calendario de los esenios los sinópticos? Bueno, porque si nosotros vemos en el evangelio, cuando Jesús manda a sus discípulos a preparar, dice, vayan 2 de ustedes a prepararme el lugar para celebrar la cena, Jesús le dice, ahí donde encuentren, Eloy, hay un botón rojo que está pasando, ¿qué pasa? Aquí al frente. Ok. Manda a 2 discípulos a preparar la cena. Y estos discípulos que él manda para preparar la cena, ellos van y tienen que encontrarse a un hombre que lleva una jarra de agua. Un hombre que está cargando agua. Bueno, resulta que en esa época, y como muchos de nosotros sabemos todavía en algunos lugares del mundo, las cosas así muy sencillas de la casa y la cocina y el agua y esto, lo llevaban las mujeres. Entonces, ¿por qué hay un hombre? Bueno, porque la comunidad de esenios, los que viven en el Mar Muerto, habían crecido, imagínense, hace 160 años, ya habían crecido y tenían en la misma ciudad de Jerusalén un rinconcito para ellos donde había una comunidad célibe. Es decir, hombres que no se habían casado, hombres que simplemente decidían vivir y esperar la venida del Mesías, pero vivir de una manera diferente ¿a quién? A los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, todo. Ellos querían vivir diferente de una manera sin contaminarse. Entonces, este hombre que va cargando el agua, entra a una casa y Jesús le dice, donde él entre a esa casa, ahí será. Bueno, pues parece ser que esa casa era de los esenios. Lo que ya les dije también, ¿no? ¿Cuál es la razón? Es que hay muchísimos eventos, ya yo desde niño lo veía, pero luego ya más de grande uno aprendiendo y estudiando, hay muchos eventos que pasan en la noche, que no puede ser simplemente por el tiempo, ¿no? Que va de Jesús de aquí para allá y para allá y para acá, y eso son demasiadas cosas en poco tiempo. Además, gracias a los descubrimientos del contexto histórico de Jesús, además, la ley de Moisés, pero más que la ley de Moisés, el Mishnah, que es la enseñanza de los rabinos, decía que para poder condenar a un hombre a muerte, el Sanedrín se tiene que reunir 2 veces, un día aparte. Es decir, se reúnen hoy y se reúnen mañana. No pueden en el mismo día reunirse 2 veces y tomar la decisión de matar a una persona. Por aquello de dejar un poquito reposar lo que se está haciendo, pues es la decisión capital de asesinar, de matar a una persona, ¿verdad? Entonces no podían tomar la decisión así de la muy pronto, ¿no? Entonces, eso por un lado, la enseñanza. Por otro lado, en la tradición nuestra, ya la enseñanza de los apóstoles, en otras cosas, también nos aparece, esto se llama la Didascalia Apostolorum, que es la enseñanza de los apóstoles, aparece en la tradición que la cena se celebró un martes, ¿verdad? Luego también en el Didache, que es una enseñanza del siglo I, un documento muy importante, o sea, nosotros tenemos la tradición por la iglesia, por ejemplo, voy a hacerme un discurso aquí para que todos más o menos nos enganchemos, ¿verdad?
Pero estamos los evangelios, las cartas, todo que está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero luego viene este documento que se llama el Didache, que es como enseñanza de los primeros obispos o cosas. Luego vienen la Didascalia Apostolorum y después la Patrística. Todo esto son documentos de padres de la iglesia y todo, que nos han ido enseñando o van recordando nuestra historia y nuestra tradición. Recuerdan que como iglesia nosotros tenemos la escritura, pero por otro lado tenemos la tradición, que eso es lo que va alimentando lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y ahora ya se va a hacer parte de nuestra tradición en la iglesia hacer cosas a través de la live streaming, ¿verdad? Espero que no por mucho tiempo, pero sí. Entonces, pero una cosa interesante, que si ustedes me hubieran preguntado cuando empezamos la Cuaresma, no me hubiera dado, pero resulta que en el Didache, que es la enseñanza de eso del siglo I, dice, le dicen a ustedes no hagan como los hipócritas que hacen su abstinencia. Su abstinencia los lunes y los jueves. Háganla ustedes los miércoles y los viernes. Mira, gracias a ese calendario, a esa tradición, el miércoles, ¿por qué el miércoles de ceniza? ¿Por qué el miércoles también se tiene como así un día importante para uno hacer quizás ayuno o abstinencia? Bueno, de acuerdo a esta enseñanza, este calendario. Y el viernes claramente, eso sí lo podríamos explicar facilito, porque es el día que muere Jesús. Todo esto para decir los motivos y razones por las que quería o quiero yo que hagamos un pequeño recuento entonces de los últimos días de Jesús, la última semana, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tradición que nos dice que la cena hay dos calendarios, que la cena pudo pasar en el martes en lugar del jueves. Hay calendario también que nos habla de que hay muchos eventos que pasarán pronto. Entonces, ahora sí voy a entrar en lo que es más o menos día por día. ¿Esto qué pasa? Aquí hay un librito. Eso no es que el padre sea muy inteligente. El padre tiene recursos, ¿verdad? Esto se llama una sinopsis de los 4 evangelios. Es decir, que cada uno de los eventos, y está muy bonito ahí, por columnas. Cada evangelio aparece aquí y entonces uno va leyendo las cosas que van pasando. Entonces así el padre puede ver fácilmente qué pasó un día, qué pasó en otro, los eventos, sin estar yendo en esta Biblia para adelante y para atrás de los 4 evangelios, ¿verdad? Hay recursos. Entonces, ¿qué pasa? Primer día, mañana, lo que celebraremos. Perdona que es que lo tengo, pensaba haberlo hecho con una cosa en documento, pero cuando llegamos aquí, con el hoy pensamos que mejor era el PowerPoint. Entonces, olvídense de lo que dice en inglés y las notas sí están para buscarlas en la Biblia en español, Marcos y eso, ¿no, verdad? Pero bueno, yo les voy a hablar, si quiere, Eloy, si quiere mejor a mí y ya está, porque... Entonces, primer día que vamos a empezar de nuestra Semana Santa es mañana domingo. El domingo de Ramos, denominado domingo de Ramos, que ¿cuál es? Que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Y Jesús entra en Jerusalén en un burrico. Y ahí todo el mundo lo aclama como el Hijo de Dios, como el Hijo de David, ¿verdad? Y entra. ¿Y qué hace? Pues bueno, uno se pregunta, ¿no? Mañana celebramos, cuando celebramos. Yo no sé si ustedes son curiosos como yo, pero yo soy bastante curioso y digo, pero bueno, entró en Jerusalén y ¿qué más pasó? Bueno, pues ese día estuvo en el templo, vio el templo. Si fuéramos, y no los quiero cansar, pero hay varias enseñanzas que se dan alrededor del templo, varias discusiones que pasan alrededor del templo, ¿verdad? Y son enseñanzas que Jesús las da ahí. Pero entonces al finalizar el día, se regresa a Betania. Según la tradición de los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, Jesús regresa a la casa de Simón el leproso. Pero según la tradición del evangelio de Juan, Jesús regresa a la casa de Lázaro, María y Marta. ¿Qué pasa? Entonces hay un conflicto. No, es que Jesús tenía muchos amigos y tenía muchos lugares. Y recuerden,
Los evangelios no están ahí para decirnos qué pasó milimétricamente. Están ahí para enseñarnos y hablarnos de una cosa de fe. Después de ahí, él regresa a su casa. El lunes, ¿qué pasa? El lunes, después de haber pasado la noche en Betania, regresa para hacer lo que llamamos la limpieza del templo, ¿verdad? Jesús que echa a los mercaderes del templo, Jesús que se enfrenta ante ellos. Eso pasa el lunes. Recuerden que según la tradición del evangelio, de los evangelios sinópticos, este hecho es lo que hace enfadar a todo el mundo, porque Jesús viene y les destruye la armonía que tienen y el negocio que tienen montado alrededor del templo. ¿Cuál era el negocio? Bueno, que para tú venir al templo a hacer sacrificios, tú necesitabas utilizar animales puros, ¿verdad? Que no estuvieran contaminados. Así que yo no podía traerme mi propio animal desde Galilea, porque los sacerdotes iban a decir que ese no era puro. Entonces ellos tenían ahí animales que vendían, que aseguraban que eran puros, ¿verdad? Y los podían vender. El dinero que normalmente todo el mundo usaba alrededor, los dólares, pongamos la feria que la gente usaba, pongamos aquí los dólares, no eran buenos para usarse en el templo como ofrenda. Entonces había un cambio, los cambistas de dinero, por eso dice. Entonces el dinero que había del templo, que no tenía imágenes de nada, lo cambiaban por el dinero que tenía la gente normal del día a día. Entonces todo eso era un negocio. Y Jesús, ¡pum!, se lo acaba, ¿verdad? Otras enseñanzas, y se devuelve a Betania, otra vez. Y entonces ahí en la casa en Betania pasa lo que es denominado ese lunes, pasa lo que es el anointing. Él está comiendo y hay un anointing, anointing. Estoy en español, perdón. Pasa que hay una unción, lo unge una mujer con un aceite muy caro, con un perfume muy caro, y se lo derrama a Jesús en los pies, ¿verdad? Y eso crea un revuelo, especialmente con sus discípulos y especialmente con Judas, si ustedes se acuerdan, que esto le enfada muchísimo. Le dice, pero habiendo tanta gente pobre, tanta gente necesitada, y tú dejas que esto haga esa mujer contigo. Y otros, los fariseos, hablan, si supiera lo que es esa mujer no se dejaría ni tocar. Y recuerda que la mujer lo unge, lo friega con su cabello y todo eso. ¿Vale? Pasa eso. Según el Evangelio Marcos, Lucas y Mateo, esta mujer no tiene nombre. Pero en el Evangelio de Juan, este mismo evento pasa en la casa de Lázaro. Y este evento en la casa de Lázaro, la mujer que lo unge es María, que sabemos que es la hermana de Lázaro. Entonces, ahí está. Recuerden que como hablábamos el año pasado, el sábado pasado, el Evangelio de Juan tiene un gran contenido teológico y simbológico, y el Evangelio de Juan presenta su propia teología. Recuerden que Jesús en el Evangelio de Juan es desde que vino del cielo y se fue al cielo. Recuerden, los sinópticos empieza Marcos empieza cuando se bautiza. Lucas y Mateo tienen la infancia, pero no es tan, digamos, teológicamente completos como es Juan. Y esa es la tradición que la iglesia por muchos siglos siguió, y la divinidad de Jesús. Y entonces por muchos siglos, y aquí ya estoy haciendo un apartadito, pero por muchos siglos entonces a nosotros Jesús se nos parecía tan elevado, tan allá, que no veíamos su humanidad. Y en los últimos años la investigación bíblica nos ha ayudado a reconocer que hay mucho, y sobre todo en los evangelios sinópticos, hay mucha humanidad de Jesús, muchos momentos que también nos sirven para nosotros ver que Jesús verdaderamente fue humano como nosotros. Pues resulta que Judas se enfada por esto, porque esta mujer le unge los pies con este pico. Y entonces en ese enfado decide ir a traicionar a Jesús, a venderlo por 30 monedas de plata, si ustedes se acuerdan.
Entonces, cuando va y lo vende, pues ya está. Le dice, mira, yo sé, ustedes quieren apresarlo. Recuerda que esto ya es público, que todas las autoridades judías, las autoridades del templo quieren apresar a Jesús. Y dice, yo les voy a decir dónde va a estar, dónde va a celebrar la cena mañana y dónde va a estar. Entonces, después de pasar eso, Jesús le dice a sus discípulos, a dos de sus discípulos, recuerden, que vayan a empezar a preparar la cena de Pascua, y le dicen al hombre que está cargando la jarra de agua, el agua, y ellos se van a prepararla. Entonces, claro, el martes por la mañana está toda la preparación de la cena. Aquí caben varias cosas, pero no lo dije, pero si se acuerdan Jesús, hay una vez que Jesús hace una pobre maldición a una pobre higuera, ¿no? Esto pasa el lunes, ¿no? El lunes va yendo para Jerusalén y ve una higuera y le da como hambre y dice, hey, venga a ver si esa higuera tiene. Y Jesús, como no vio que tenía frutos, le dijo, bueno, que se seque. Pues al día siguiente, van pasando otra vez, estos martes pasa, y se dan cuenta que la pobre higuera se secó. Y los discípulos se dan cuenta de esto, ¿verdad? Pues eso pasó ahí. Entonces el día del martes, antes de que oscurezca, todo ese día está por ahí, y están en las enseñanzas, pero están preparando la cena de Pascua. Después de oscurecerse, recuerden ya el martes para los judíos cuando se oscurece, ya empieza el nuevo día, entonces ya sería el día de fiesta, que era el 4 en el calendario solar, el miércoles. Ahí está la cena de Pascua. Y están en cena. Durante esta cena, ¿qué pasa? Pasa que hay el lavatorio de los pies. Ahora bien, si ustedes leen esa parte del Evangelio de Marcos y esto, ustedes no van a ver eso. Quien nos dice que hay, y por eso uno se da cuenta aquí con el librito que nos dice que hay un lavatorio de los pies, es el Evangelio de Juan. Y entonces está ahí. Después, Jesús, dentro de la cena también hay toda la parte que empieza a decir, a predecir que uno de sus discípulos lo va a traicionar, lo va a entregar. Y entonces usted sabe cómo empieza ahí, ya lo hemos escuchado, y se pregunta uno, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y nadie quiere asumirla esta. Pero ya sabe Jesús quién es, que claramente es Judas. Entonces, después de que Jesús lava los pies, termina de cenar y todo eso, se va a orar al Monte de los Olivos, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, él se va a orar, pero se lleva a sus 3 discípulos, y cuando está ahí orando, dice que ora por largo tiempo, dice, pasa una hora, el Evangelio dice que pasa una hora, y en esa hora los discípulos se quedan dormidos como 3 veces. Realmente, yo creo que habían comido mucho en la cena de Pascua, y quizás se habían despistado de eso, y se quedaban dormidos. No sabían la angustia que Jesús pasó. Recuerda que Jesús ahí lloró, lágrimas de sangre, lloró de angustia. Yo creo que ahí es uno de los momentos muy claves en la vida de Jesús, en la vida terrena, ¿no? Como el Hijo de Dios. Porque ahí él ya se ve que los que lo quieren lo han traicionado. Se ve que ya, es decir, después de esta Pascua no va a volver a Galilea vivo, o vivo de esta manera humana, ¿no? No va a volver a Galilea, porque ya todo lo están ya demasiado, hay demasiada tensión por lo que él ha creado, y le da la angustia y le da la tentación, una de las tentaciones de decir, mira, no quiero hacerlo, ¿verdad? Pero ahí dice en su oración, pero que se haga según tu voluntad. En ese momento de angustia y tal, cuando está terminando, llegan para arrestarlo. Se acuerda, vienen los guardias del templo, y viene un montón de gente con Judas, lo atrapan. Y Pedro en un acto de rebeldía,
le corta la pobre oreja de un esclavo, ¿verdad? De un serviente de uno de los sacerdotes. Pero eso se queda, Jesús le dice, el que hierro mata, hierro muere, no sé qué, y se queda ahí. Pero se llevan a Jesús preso. Y una de las cosas, yo creo que la frase más angustiosa es que pases justo ahí. Y todos se fueron y lo abandonaron. Todos se fueron y lo abandonaron. Los discípulos, la gente que estaba con Jesús, ahí en ese momento, cuando la cosa se pone fea, lo abandonan. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, lo arrestan. Y supongo, ya estamos hablando, estamos hablando del martes para el miércoles amanecer, es decir, después de medianoche, o sea, ya el miércoles en la madrugada, llevan a Jesús a ser interrogado por Anás. Y ahí lo interroga, pero usted sabe que no encuentra nada. Y en esa madrugada es cuando cuando Pedro lo niega. Y el gallo canta 3 veces. Después en la mañana, al amanecer, Anás lo manda a Caifás. Pero Caifás ya había reunido al Sanedrín, que son 72 miembros. Imagínense, 72 personas. Esos no estaban todos sentados aquí esperando a que viniera alguien para juzgarlo. Tuvieron que ir y llamarlos a sus casas. Tuvieron que mandar gente para que vinieran. Es decir, que se llevaba tiempo. De ahí por eso decir esta nueva, no nueva, pero sino esta cronología de acuerdo a lo que nos van enseñando los diferentes contextos históricos que hay alrededor de las Escrituras y sobre todo los evangelios sinópticos, ¿no? Entonces, el Sanedrín se reúne, todos estos 72 hombres, y Jesús es interrogado por ellos. Ahí lo interrogan, le dan de golpes, lo maltratan, los guardias, pero no encuentran nada que hacerle, no encuentran ninguna culpa, o sea, todavía no hay, ¿cómo se dice?, pruebas contundentes para crucificarlo, bueno, para asesinarlo, la pena de muerte, la crucificación viene de los romanos, ¿no?, para matarlo. Entonces el sumo sacerdote, ya cansado de que no encuentran situación, no encuentran testigos, no encuentran gente que pueda dar una cosa clara, él le pregunta a Jesús: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y evidentemente Jesús dice que sí. Y entonces ya con eso dice, bueno, esto es una blasfemia, esto ya se merece la muerte. Algunos, José de Arimatea y probablemente, como decíamos el otro día, Nicodemo y otros más, se opusieron a esta decisión o se dijeron que eso no era suficiente para juzgarlo. Recuerde que José de Arimatea va a pedir el cuerpo para sepultarlo, que Nicodemo era discípulo así escondido. Pues no lo denuncian con muy poca cosa, con muy poca prueba. Dicen, bueno, es blasfemia, lo vamos a juzgar. Entonces el Sanedrín decide eso. Ahora, recuerden que las normas decían que el Sanedrín se tenía que reunir 2 veces en dos días separados. Es decir, ya hoy, miércoles, durante el día, tuvieron este interrogatorio, han llegado a decir que sí vale la pena asesinarlo, pero no pueden actuar todavía, no lo pueden mandar a matar. Necesitan reunirse al día siguiente. Entonces Jesús es mantenido en custodia durante esa noche del miércoles, ¿verdad? Entonces, al jueves, muy temprano en la mañana, según nos dice Marcos, el Sanedrín se reúne y dan por terminado, por concluido, ahora sí, con la última decisión. Eso se puede leer o se puede interpretar en el capítulo 15 de Marcos, en el versículo 1. Finalmente llegaron a la conclusión que sí, que Jesús tiene que ser asesinado. Y entonces se lo entregan o lo mandan a Pilato, para que Pilato lo juzgue. Recuerden, ellos como
entidad religiosa pueden decir este hombre ha infringido en la ley religiosa y se merece la muerte, pero ellos no podían matarlo, están ocupados por los romanos son los que deciden cómo matan. Y se lo mandan a Pilato porque ahora tiene que pasar el juicio, digamos, ha pasado un juicio religioso, ahora va a pasar el juicio civil. En el juicio civil, delante de Pilato, Jesús es cuestionado, pero según el Evangelio de Juan, nos deja que Jesús se queda calladito. Pero Pilato escucha una cosa, que Jesús es Galileo. Y entonces dice, mira, yo mejor se lo mando a Herodes, que eso le supone que Herodes tome la decisión. Pues Herodes lo interroga, Herodes hace todas estas cosas con el Jesús y se lo devuelve a Pilato, otra vez, vestido ya con una túnica, y se lo devuelve a Pilato. Entonces Pilato les propone que para la fiesta debía soltar a uno, a un prisionero. Entonces propone que si soltar a Jesús o a Barrabás. Y ahí se queda. Entonces Jesús esa noche la pasa prisionero otra vez. Y muy temprano, a la mañana siguiente, esto ya, recuerda, esa es la noche del jueves, la mañana siguiente, la mujer de Pilato se despierta angustiada porque ha tenido un sueño, y le dice a Pilato que ni se le ocurra juzgar a este hombre. Y Pilato le empieza a entrar miedo. Pero ya sabemos lo que pasa, la presión que hay, que si lo crucifica, que si no lo crucifica. Pilato se lava las manos por el miedo que tiene. Dice, no, mira, yo mejor no quiero tener nada parte en esta sangre. La esposa le ha metido miedo en el cuerpo, ¿verdad? Pero Pilato al final toma su lugar de asiento para juzgar a Jesús y les pregunta otra vez, ¿quieren que lo crucifique? ¿Y a quién ha resuelto? Y dicen, va a Barrabás. Entonces Pilato decide que lo crucifiquen. Entonces los soldados lo toman, lo estropean, lo golpean y le ponen la madera. Eso es temprano en la mañana del viernes. Y a las 9 de la mañana, según el Evangelio de Marcos, nos dice que Jesús ya está crucificado. Y de 9 a 3 de la tarde, Jesús está en la cruz. Ahora, la cruz es una muerte terrible. Y la cruz podía ver la gente que duraba días en morir. Los romanos esta muerte era de lo peor que puede haber. Y claramente la persona era para crear escarmiento. Pues mira, le hubieran podido cortar la cabeza y ya está, ¿verdad? Le hubieran podido hacer cualquier otra cosa, pero una muerte en cruz escarmentaba a la gente. Entonces nadie quería ni atreverse a hacer eso. Y era la muerte que le daban, por ejemplo, a un esclavo que se escapaba, a un criminal. Eran muertes que les daban para que la gente enmendara, para que la gente se diera cuenta que hacer eso no iba bien. Pues Jesús dura 6 horas. Imagínense lo que son 6 horas colgado de un madero. El sufrimiento, la angustia, ¿no? El peso, el cansancio, el no poder respirar, una cosa terrible. Y entonces nos dice que desde la mediodía hasta las 3 hubo oscuridad. Y entonces, al final a las 3, Jesús muere. Evidentemente en todo ese tiempo, esas 6 horas, ese tiempo, recuerden que hay unas palabras que Jesús dice. Hay unas palabras que van saliendo. Pero Jesús muere. Y entonces normalmente los dejaban ahí, se dejaban crucificados y ya, para que se los comieran las aves rapaces. Es interesante no, pero yo no sé si ustedes han escuchado en algún momento, han visto, han escuchado esto de Espartaco, el esclavo
que se le dio por rebelarse contra los romanos. Pues cuando atraparon a Espartaco, a todos los esclavos que habían hecho la revuelta, los crucificaron en la vía que llevaba a Roma. Y eran kilómetros y kilómetros de gente crucificada. ¿Para qué? Para que ningún otro esclavo se le ocurriera rebelarse. Es decir, era una muerte terrible y duraba mucho tiempo. Y los demás, y los dejaron ahí hasta que esto. Ahora, ¿qué pasa? Jesús, y en la tradición judía, por eso viene José de Arimatea y pide a Pilato que le deje bajar el cuerpo. Porque uno se preguntaría, ¿por qué le piden a Pilato que le entregue el cuerpo? No, porque el rito romano de la crucificación era que se dejaba ahí. Ahora, José de Arimatea viene y pide el cuerpo. Eso nos dicen los evangelios de sinópticos. Pero si nosotros vemos también el evangelio de Juan, José de Arimatea y Nicodemo vienen y piden recoger el cuerpo y lo llevan y lo ponen en la tumba. Y ahí con la tumba se queda Jesús muerto, sepultado, y ahora vamos a esperar 3 días para que resucite. Hasta ahí era lo que yo tengo y quería comentarles, ¿verdad? Ahora sí, si tienen ustedes preguntas, está bien, me lo pueden preguntar. No tengan vergüenza. No hay ninguna pregunta que no sea válida. Y tengo mucha sed. ¿No tenemos preguntas, Eloy? Todavía no hay. Prieta, ¿qué vas a preguntar? Ya está, ¿no? ¿O todavía está transition? Ok. Mientras ustedes se lo piensan, la pregunta, voy a comentar un par de cositas. Yo quisiera que esta Semana Santa la intentemos, por eso hice esto de que reviviéramos la Semana Santa con los eventos y los hechos que pasan. ¿Por qué? Porque quiero que la vivamos día a día, que la Let's try that. We're gonna have to go here for now. Can you hear him? ¿Nos escucha? Marisela, ¿me escuchas? Eloy, Yeah, they should be able to hear you. ¿me escuchan ahora sí? ¿Sí? Ok, el sonido se nos acabó. Eso, que les estaba comentando que estos días, como vamos a estar en casa y como no podemos salir de casa, hay una pregunta que ahora sí tengo que responder. Beca dice, al final Jesús solo les estorba para fines lucrativos y políticos. Es más complicado que eso, pero sí, prácticamente es una de las cuestiones que estorba, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que Jesús está haciendo? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Jesús lo que está haciendo es instaurar el reino de Dios. Y este reino de Dios no da espacio a cosas que no son de beneficio para todos. Y recuerdan que a veces Jesús les va a criticar que ponen cargas pesadas a la gente, que ponen esto, que no ayudan para verle ¿qué está pasando? No ayudan para darle mejor
mejora a la gente la vida, sino que simplemente es por ellos beneficiarse. Claro, si decimos solo fines lucrativos, no, pero hay parte de eso, hay parte de esa angustia, hay parte de que Jesús con su nuevo movimiento, con todo el perdón, con toda la misericordia, con todo lo de ver a la gente más allá de los simples sacrificios y ofrendas, pues claro que los pone nerviosos. Lo que quería decir, María Ramos, durante la última cena no se habla del rol que tuvo la mujer. ¿Será porque los primeros libros fueron escritos por hombres o porque realmente no tuvieron un rol significativo? Muy buena pregunta, María. Claramente, si vemos las escrituras y vemos lo que nos narran los evangelios, había mujeres que eran discípulos, había mujeres que estaban presentes, ¿no? Pedro mismo tenía esposa, ¿no? Se recuerdan que Jesús curó a la suegra de Pedro. También habían varios discípulos que seguro que tenían mujer. Probablemente, y esto en la cena de Jesús, probablemente había mujeres, niños, probablemente había más gente de lo que normalmente la bonita pintura de Leonardo da Vinci nos muestra los 12 apóstoles con Jesús ahí, ¿verdad? No, seguro que había más y que estaban participando, porque recuerden que Jesús fue a Jerusalén a una fiesta judía, a la fiesta de la Pascua, es decir, que todos también deberían haber venido. No más para entender, una pregunta. ¿La costumbre de la cruz fue para dejar a una persona colgado como un ejemplo? Bueno, Diana, la cruz era una manera de asesinar por parte de los romanos, pero era una manera también de escarmentar, ¿verdad? Entonces era una manera dura de escarmentar al que se le ocurría ir en contra del poder romano. Recuerden que Jesús termina siendo crucificado por los romanos porque las autoridades judías no podían ellos mismos asesinar. Sí podían encontrarlo desde la perspectiva religiosa a alguien que no que podía ser juzgado, alguien que no cumplía las normas religiosas lo podían juzgar y darle muerte, pero esta muerte tenía que ser ratificada en un juicio civil. Entonces la cruz es los romanos, ¿no? Guadalupe, ¿podría intentar ajustar el volumen una vez más? Eloy está intentando buscar algo que nos dé más sonido, porque creo que la batería de los micrófonos se nos fue. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Le agradezco al padre Javier por apoyar la respuesta que di anteriormente. Pero lo que les estaba diciendo antes de las preguntas es que quiero que el repaso de estos días, estos eventos de la Semana Santa, es para que quizás desde el confinamiento de nuestros hogares podamos vivir un poquito más solemne la Semana Santa, si así decirlo, ¿no? Porque quizás la experiencia nuestra tradicional es que venimos el jueves a la Eucaristía de la Última Cena, se hace el lavatorio de los pies, ¡pum! Y el viernes hacemos el Via Crucis y la cruz y luego la Vigilia Pascual y ¡pum! Pasó. Creo que quizás tengamos más en cuenta todo el conjunto de esta semana que decimos Semana Santa. Es lo que decía al principio, ¿no? A veces nos centramos en Semana Santa y termina siendo jueves 2 horitas, viernes 3 horitas y sábado 2 horitas y ya. No, quiero que lo vivamos más. Patricia Rubio dice, padre, ¿él sufrió la crucificación por obediencia de su padre o porque ya estaba escrito que él la tenía que padecer por nosotros? Bueno, es una pregunta muy buena y muy difícil de responder, ¿no? Hay varias cosas. Evidentemente, lo esencial de todo esto viene a ser lo que pasa el domingo de resurrección. Porque si Jesús hubiera muerto, crucificado, pero no resucita, no nos da la salvación. La resurrección es la cúspide de todo. Ahora Jesús pasa la muerte por la cruz. ¿Sí? Se ha dado, y esto ya ha sido más tradición y más
de cara pues San Pablo empieza a desarrollar una teología de la cruz, tradicionalmente se ha sido la cruz como que Jesús padeció y murió en la cruz por nosotros. A ver, en el Evangelio también de Juan, Jesús dice, mira, soy yo, dejen a estos libres. O sea, yo creo que el juicio o que Jesús se enfrenta a esta muerte, se la enfrenta por amor. Primero por amor a todos ellos, sus discípulos, sus seguidores, y segundo, pues evidentemente por amor a la humanidad, porque es el Hijo de Dios y que está haciéndolo por ello, ¿no? Ahora, una de las cosas a las cuales sí le tengo un poquito de recelo es que queramos nosotros vivir la Semana Santa, pues a veces gente, no, para que suframos y padezcamos como Jesús sufrió por nosotros, no. Jesús lo que quiere de nosotros es la salvación y la vida en plenitud. Jesús lo que quiere es la resurrección. Así que veamos eso. Beca dice, al final Pilatos pudo haber hecho algo por Jesús. Claramente Pilato tenía la autoridad completa y plena de decir no. Ahora, yo creo que Pilato, como lo deja ver en los evangelios, le dio miedo que lo fueran a acusar ante el César. Lo acusa, le dice, bueno, si no decides hacer esto, ya no eres amigo del César. O sea, lo chantajean y Pilato le da miedo. Ahora, recuerden que su esposa tuvo un sueño angustioso, él se lava las manos como signo de que no es por su responsabilidad. Beckham. Ya está escrito todo por Dios que cada quien formará parte del cambio de esta historia, tienen la libertad de hacerlo, pero se ve bien al mundo que se devuelva. Lo que Jesús viene a hacer, esa pregunta es muy interesante, pero también muy complicada de responder, ¿no? Lo que Jesús viene a hacer, o lo que Dios, para los que hemos hecho la clase de Biblia, de la historia de la salvación, los lunes por la noche, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús lo que viene a hacer es el último pacto, la última alianza de Dios con su pueblo? Recuerden que tenemos todas las alianzas del pasado, con Abraham, con Moisés, con Adán, con Noé, y todas esas fracasaron porque la humanidad somos débiles, no tenemos la capacidad. ¿Y Dios qué hace al final? Dice, bueno, aquí la única manera para hacer una alianza que perdure, que sea para siempre y que ya no vaya a ser quebrantada, es hacerlo yo por ellos. Y manda a su propio Hijo para que tome nuestra humanidad y se haga uno como nosotros, y en nuestro nombre haga la alianza con Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo. Ahora, ¿tenía que morir en la cruz o no morir en la cruz? Ya, eso quizás es como usted pone ahí, ¿no? Es quizás por el mundo en el que vivían. O sea, si hubieran vivido ahora, si Jesús hubiese venido al mundo en esta época, pues la manera de matar a la gente, ¿cómo la tenemos? La silla eléctrica, ¿verdad? Podría haber muerto en la silla eléctrica, porque es la manera. Simplemente para que pensemos. Ok. ¿Alguna otra más pregunta? Si no, continuamos, que intentemos vivir esta Semana Santa bien llena y de una manera plena. Lo segundo que quería decirles, mañana, ya lo anuncié ayer, pero mañana haremos la misa de Domingo de Ramos. No vamos a repartir ramos, no se van a dar ramos, porque la liturgia de los ramos precisamente requiere que esté el pueblo para poderlos bendecir. Entonces no va a haber distribución de ramos, pero lo que sí les estoy yo pidiendo y de alguna manera animándoles es que cada uno de nosotros, desde la santidad de nuestros hogares, pongamos una ramita en la ventana o en la puerta de nuestros hogares, para así participar en esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Muy bien. Entonces, eso por mañana. Hay otra cosa que también habíamos puesto en el Facebook de nuestra comunidad católica en el Centro Racine, y es que ustedes pueden descargar una hojita para que los niños la coloreen, y es como un ramito, una manera de hacer un poquito algo para los niños en el hogar. Espero que mañana todos participen. Nuestra Eucaristía es mañana a las 10:30 por este mismo canal. Por favor, dale me gusta o suscríbanse al canal de YouTube, que esto nos ayuda a nosotros para que podamos hacer transmisiones en vivo.
Y si ya no hay más preguntas, que Dios me los bendiga y me los acompañe siempre. Y nos vemos mañana a las 10:30.